justicia. ¿Por qué? Porque la justicia suspendió la reforma laboral de Javier Milei, del DNU que presentaba Javier Milei. Un escenario que era previsible, sí, pero sí, el primer fallo de la justicia entonces que no tardó en aparecer y que se vislumbra entonces como algo paralelo a el camino legislativo. ¿Qué significa esto? Lo que significa puntualmente es que va a dejar sin efecto una serie de artículos del DNU que los vamos a repasar en un ratito en materia laboral hasta que se resuelva el planteo de fondo. Planteo que pasa por si es o no es constitucional el DNU, sobre todo en materia laboral. Hay un tema de formas. Lo que plantea la justicia es que no había ni necesidad ni urgencia de que estas reformas se aprueben sin antes pasar por el Congreso. ¿Qué pasó en la jornada de ayer con esto? Bueno, la CGT obviamente celebró este fallo. De hecho, lo tomó como una victoria propia y volvió a reiterar que el 24 de enero va a haber una gran movilización en la que dicen van a poner absolutamente todo y van a llenar la plaza de los dos congresos. Ahora le voy a sumar a Virginia. Vamos a repasar cuáles son la serie de reformas en materia laboral que quedan por el momento en suspenso. Pero antes, si les parece, escuchemos qué dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista que dio durante la noche de ayer sobre este tema. A ver, yo fui ministra de Trabajo en el año 2000 y ya la Cámara del Trabajo era insoportable. Ya eran lugares donde lo único que había era defensa de intereses particulares. Nunca fue una verdadera justicia transaccional donde las cosas se analizan con objetividad. Y eso es algo que está totalmente tomado. Por otro lado, debería dejar de ser una justicia nacional porque todas las provincias tienen sus justicias laborales. En el caso de este freno a una parte en un juzgado que no corresponde, porque es un decreto en necesidad de urgencias. ¿Qué se puede analizar? ¿Que no le gusta la reforma? ¿Eso dice la justicia laboral? No, la justicia laboral lo que tiene que decir es si es constitucional o no el decreto de necesidad y urgencia, que es una herramienta constitucional. Entonces se pone a analizar algo que tiene que ver con la materia, que no es analizable por la justicia, eso es analizable por el Congreso de la Nación. Lo concreto es que mientras el gobierno analiza la apelación, hoy está suspendido todo el capítulo laboral, todo el capítulo de reforma laboral que se incluyó en el DNU. Y hay muchísimos puntos que entraron en vigencia durante muy poquitos días y ahora ya no lo están, con lo cual se genera muchísima confusión. Te proponemos repasar esos puntos que se propone y que se seguirán impulsando en definitiva del gobierno, pero no son vigentes. Lo primero es los cambios en los juicios laborales. Es uno de los grandes temas de este gobierno, lo que llama la industria del juicio, que afecta a pequeñas y medianas empresas. Ese es el argumento. Bueno, este DNU introducía muchos artículos que tendían a cambiar las reglas de juego para esos juicios laborales que, según la perspectiva del gobierno, terminaba entorpeciendo la actividad económica porque favorecían por demás cualquier demanda laboral que podía perjudicar los números de las pequeñas empresas. Como lo previo al DNU, digamos. No hay una marcha atrás inmediata. Exactamente. Ahora volvimos al nivel, al estadio anterior al viernes 29 de diciembre, que es cuando empezaba a regir este DNU. Esto es realmente importante porque generaba obviamente muchísima inquietud y muchísimo rechazo por parte de la CGT, que es la reducción del cálculo de indemnización. ¿Qué es lo que hacía el decreto? El decreto eliminaba varios conceptos. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo se retiraba del cómputo para calcular una indemnización. Horas extras, bonos, todo tipo de beneficio adicional al sueldo, bueno, quedaba eliminado. Históricamente eso estaba incluido en el decreto no más. Ahora, otra vez te repetimos, volvemos al estadio anterior.
indemnizaciones sustancialmente menores, ¿no? Que finalmente quedan en punto cero nuevamente. Sí, sin duda, y sobre todo para cargos más altos, que es donde más hay cuestiones de beneficios, etcétera, pero atención con la industria, que había muchas horas extras. Otro de los puntos bien polémicos del decreto, que fue la extensión de 3 a 8 meses del periodo de prueba. Bueno, esto otra vez vuelve a ser hasta que haya novedades en la justicia, porque esto promete ser una batalla legal larga. ¿Cuál es el fundamento por parte del DNU, de los creadores del DNU? ¿Por qué pasar de 3 a 8 meses de prueba? Es un reclamo, te diría, casi histórico de las empresas, que dicen que en 3 meses, dado el contexto de dificultad de encontrar personal, de capacitar personal, decían que en 3 meses no era un tiempo suficiente para realmente probar al trabajador. Y acá hay que reconocer también una cuestión de cómo se superpone y cómo se empalma con los planes sociales. Ahí es esta cuestión de la extensión a 8 meses tiene muchísimas más aristas que la cuestión concreta, pero esencialmente, para sintetizar, era un reclamo de las empresas que decían que 3 meses era demasiado corto. Este tema recontra, hiperpolémico, las restricciones del derecho a huelga. Hay quienes lo presentan como la eliminación del derecho a huelga. Bueno, no es tan así. Lo que sí hay es unas nuevas condiciones para ejercer ese derecho a huelga, con muchos sectores que son calificados como sectores esenciales, con lo cual el impacto de esa huelga se reduce al mínimo. Caso de la educación se declara servicio esencial, lo que hace que el derecho a huelga solo se pueda ejercer, por supuesto, pero garantizando 75% de la actividad escolar, de la actividad en las clases, con lo cual eso obviamente reduce muchísimo el impacto de la medida. Y eso lo tenemos que sumar también al protocolo antipiquete, digo, un poco de la mano, ¿no?, con esta mirada que tiene el gobierno nacional sobre las protestas de los trabajadores. Sin duda, acá hay un enfoque fuerte contra la capacidad de choque y de protesta, el método de protesta de las organizaciones laborales y también sociales en el caso de las protestas. Bien. Este fue un tema con el que se generó muchísima confusión. La verdad que es en el que menos cambios hay, más allá del título de mucha repercusión, que es el cambio en las licencias por maternidad. Es un cambio formal, en definitiva, respecto de cómo te tomás las licencias, y 45 días antes del parto y 45 días después. En general esto se suele arreglar con certificados. La realidad es que el decreto lo único que hacía era prolijar esta cuestión, se vuelve al estadio anterior, no hay mayores dificultades en este punto. Y finalmente este sí es un punto muy sensible para los sindicatos, que es la eliminación de la cuota solidaria a trabajadores no afiliados al sindicato. Esto de que no se les pueda cobrar un 2%, suele ser, del salario, para que es un aporte que va a financiar al sindicato. Bueno, obviamente con esto, por supuesto, los sindicatos muy en contra de esta medida. Bueno, por ahora este aporte obligatorio sigue estando vigente, insistimos, hasta que esto recorra su curso en la justicia, en los distintos fueros. Seguro, un poco a tono con lo que decía Patricia Bullrich ayer, que entendía que el DNU en realidad no afectaba a los trabajadores, sino que estaba afectando justamente a los sindicatos, ¿no? Tocando ciertos beneficios, digo, pensando en este punto. Tanto el decreto como después la ley ómnibus, que seguramente traerá muchísimos más títulos hacia adelante. Uno de los grandes interlocutores es sin duda la CGT. Bueno, el gobierno ya dijo que va a apelar entonces este fallo, el primer fallo de la justicia en contra del DNU de Javier Milei, sobre todo en materia laboral. En un ratito vamos a seguir ampliando. Gracias.